Entonces, primero que nada, bueno, ya empezó la grabación. Te quiero agradecer muchísimo, Ana, que hayas aceptado estar con nosotros el día de hoy. Y como sabes, esta es nuestra tercera edición del Congreso Internacional de Ciencia Política y Economía, que organiza como principal anfitrión el Colegio Libre de Hidalgo y al que se suman pues muchas instituciones como la Universidad Autónoma de Hidalgo, varias unidades de la Autónoma Metropolitana, eh, la de Chapingo, por supuesto Murcia y bueno, otros colegas. Entonces, eh, creo que hemos alcanzado ya estos años bastante difusión y pues antes de que comiences tu presentación vamos a dar paso a una presentación muy rápida que tenemos grabada en video. Entonces, adelante, por favor, colegio. Ana Díaz Aldred es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por la Universidad de Guadalajara y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Por 25 años ha sido profesora e investigadora titular primero en la Universidad Autónoma de Querétaro y entre 2010 y 2022 en la División de Administración Pública del CIDE. Desde febrero de 2023 se integra al Instituto de Investigación en Políticas Públicas y Gobierno de la Universidad de Guadalajara y colabora activamente con el Laboratorio de Ciencias de la Ciudad en temas de políticas de equidad, inclusión y gobernanza urbanas. Su trabajo de investigación se ha orientado a la medición y comprensión del desarrollo de capacidades en los gobiernos locales y al análisis de la incorporación de la participación ciudadana a la formulación de las políticas públicas. Su libro más reciente es Gobernanza Metropolitana y Ciudades Inteligentes, bajo el sello de Siglo XXI Editores. También cuenta con amplia experiencia en proyectos de consultoría a nivel nacional auspiciados por el Instituto Federal Electoral, el Instituto Mexicano de la Juventud por el Consejo Nacional de Evaluación, Coneval, y en los temas de participación ciudadana y gobernanza urbana ha sido consultora del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y de ONU Habitat. Su más reciente proyecto de investigación es sobre resiliencia urbana inteligente y fue financiado por ESRC, Newton Fund del Reino Unido. Bueno, Muy bien, adelante, Ana. pues antes que nada, muchas gracias a los organizadores de este tercer Congreso Internacional de Ciencia Política y Economía. ¿De ella o de nosotros? Creo que de ella. Se nos congeló la De imagen. trabajo. Y ¿sí me escuchan? Ahora, No se escucha. Ya te escuchamos, te perdimos un momento. Sí. Bueno, pues repetía que muchísimas gracias a los organizadores de este tercer Congreso Internacional de Ciencia Política y Economía. Muchas gracias por la invitación. Siempre se agradece que se brinden estos espacios para que uno plantee sus ideas y para poder intercambiar con los colegas, pues los resultados del trabajo de uno y de las ideas que uno viene, pues, desarrollando, ¿no? En esta ocasión voy a compartir mi pantalla. Me dicen si ven mi presentación. Sí, ya se ve. Ya se ve por ahí. Bueno, pues en esta ocasión les voy a presentar una última reflexión sobre el vacío que tienen en general los sistemas federales para las ciudades y las consecuencias que esto tiene para este momento histórico en donde las ciudades adquieren un gran protagonismo a nivel de los países y también a nivel de escala global, ¿no? Un poco el orden de la presentación es este. Eh, Primero voy a presentarles cómo las ciudades, en tanto arreglos institucionales complejos, pues cómo cómo son absorbidos por los sistemas federales. En un segundo momento les voy a hablar de las zonas metropolitanas olvidadas en el federalismo mexicano y estancadas para su desarrollo y para desarrollar las potencialidades de estos espacios, espacios por excelencia de la economía del conocimiento, que son las ciudades, cómo están estancadas en las debilidades municipales de nuestro sistema.
y seguramente no nada más de nuestro sistema, sino de otros federalismos en América Latina. Pienso concretamente en el federalismo, por ejemplo, em, argentino, ¿no? Y por otro lado, pues una aproximación al análisis de escenarios posibles a futuro para nuestras ciudades en el marco de este diseño institucional que de muchas maneras constriñe, ¿no? El desarrollo del máximo potencial de nuestras zonas urbanas. Entonces, empezando, eh, la primera parte vamos a hablar un poco del fenómeno urbano en el siglo XXI. Lo que vemos es que en esta creciente importancia que tienen las ciudades como espacios estratégicos para la economía y la sociedad del conocimiento, pues hay que reevaluar un poco cómo se dan las relaciones intergubernamentales jerárquicas tradicionales y cuál es el espacio que tienen las ciudades para su gobierno y para su gobierno y su gestión en estos marcos federalistas, ¿no? En general y cómo esto va, digamos, en contraflujo con el protagonismo que están teniendo los espacios urbanos en esta época de desarrollo del capitalismo, ¿no? Por un lado, pues tenemos que hay una creciente urbanización. Al inicio del siglo XX, solo el 7% de la población mundial era urbana y se espera que para el 2030 las tres cuartas partes de la población mundial vivan en ciudades, ¿no? Ahora, hay de ciudades a ciudades, ¿no? Pero el fenómeno que está marcando mucho el fenómeno de la urbanización es la metropolización. Esto quiere decir que las ciudades han crecido más allá de sus límites tradicionales y que son las grandes metrópolis las que rebasan sus límites originales, las que se están volviendo los espacios más relevantes para la vida política, social y económica en esta llamada o conocida como sociedad y economía del conocimiento en el siglo XXI. Se dice incluso que el siglo XIX fue el siglo en el que se transformaron democráticamente las sociedades y se dio paso se dejaron atrás las monarquías, los sistemas monárquicos, ¿no? Y se dio paso a los estados nacionales. El siglo XX fue por excelencia el siglo del desarrollo de los estados nacionales y se habla de que en el siglo XXI en realidad este protagonismo que tenían los estados nacionales se le concede ahora a estas metrópolis o espacios, grandes espacios urbanos, ¿no? En general, en los conteos se habla de 1934 grandes regiones metropolitanas en donde vive 60% de la población mundial. Entonces, pues de estas casi 70% de la población que vive en ciudades, el 60% vive en espacios metropolitanos, ¿no? Y entonces, pues, ¿cómo hacer frente a una realidad que es ineludible de las metrópolis, que es su realidad fragmentada? Cuando las ciudades crecen más allá de sus límites originales y van ocupando más territorio, se van expandiendo en el territorio, pues lo que sucede es que a la tradicional superposición de autoridades nacionales y luego autoridades estatales y luego autoridades locales que cohabitan o conviven o se superponen en estos espacios territoriales que son las ciudades, pues ahora se suman otros gobiernos locales, porque generalmente una gran metrópolis está formada por varios gobiernos municipales o locales, y también la necesidad de incorporar, como ustedes saben, en esta nueva época de la gobernanza que va más allá del gobierno, pues a otros actores que no necesariamente son gubernamentales. Entonces estamos hablando de que hoy las metrópolis son espacios muy complejos para su gobierno, para su gobernabilidad, pero también para su gestión, en la medida que en un mismo territorio están entrecruzadas muchos niveles de autoridad, muchas diferentes áreas de política pública y muchos diferentes actores gubernamentales y no gubernamentales. Como respuesta,
pues no hay más que la innovación. La innovación parece ser el eje articulador para el futuro, para el desarrollo del futuro metropolitano, para ir ajustando estos espacios urbanos que ya no los podemos seguir pensando como los pensábamos antes, como grandes ciudades, ¿no? Sino que lo tenemos que pensar desde una manera mucho más compleja en términos de su gobierno, en términos de su gestión. Y pues hay que desarrollar innovación en todos los sentidos. Entonces, en lo político institucional se habla de fórmulas para la gobernanza metropolitana. En lo económico y en lo tecnológico, pues básicamente el eje está puesto en cómo incorporar justamente los avances tecnológicos a la gestión más eficiente de las ciudades, ¿no? En lo que se conoce, pues luego cambian los motes de moda, ¿no? Pues primero, ahora se habla de sensitive cities, el concepto de smart cities ya está quedando atrás en, no sé, pero no más de 7 u 8 años que estuvo por ahí, una década a lo sumo, ¿no? En el escenario ya se está dejando atrás este concepto. Y en lo social, pues, se trata un poco de articular o de rescatar el valor de lo local, entendido como la intersección de las dinámicas globales y locales. Es decir, el énfasis en la integración y la convivencia de las influencias globales y su aterrizaje muy concreto en el territorio y su entrecruzamiento con las tradiciones y las prácticas locales. Es, por lo tanto, desde lo social y desde lo conceptual hay que entender y navegar por las complejidades de la globalización, pero manteniendo al mismo tiempo el carácter distintivo de lo local. La localización es un concepto que busca cerrar la brecha entre las perspectivas o entre la dicotomía entre lo global y lo local, para comprender mejor cómo interactúan estas dos lógicas, ¿no? Y yo hago mucho énfasis en esto porque parte de mi propuesta tiene que ver con rescatar el valor de lo local a la hora de pensar en fórmulas para el gobierno y la gestión de las ciudades o de las metrópolis. Ahora, ¿qué pasa con las ciudades en los sistemas federales? Y aquí no me refiero nada más al federalismo mexicano, sino a cualquier diseño federal o incluso a sistemas unitarios como España, pero altamente descentralizados, con alta autonomía, ¿no? Para los gobiernos subnacionales, ¿no? Eh, entonces, qué pasa en estos sistemas? Por un lado, pues lo que vemos es que en una primera generación, o sea, el problema de las grandes ciudades, del gobierno y de la gestión de las grandes ciudades, surge así como un problema de política pública después de la Segunda Guerra Mundial, en la época de la posguerra. Y digamos que entre 1945 y mediados de la década de los 60 se intentó em, estas grandes ciudades que empezaban a desbordar sus límites originales empezaban a requerir formas de gobierno coordinado. Y una primera fórmula fue pensar en los gobiernos para ciudades, ¿no? Entonces se hizo el intento del gobierno del Gran Londres y del Gran París, ¿no? En total alrededor de 80 y tantas experiencias de este tipo, de las cuales solo resultaron exitosas alrededor de menos de una cuarta parte, ¿no? Muchos de estos intentos fueron rápidamente dejados de lado porque, pues, porque se mezclaban un montón de cosas. Primero, no tenían la legitimidad al haber sido impuestos desde arriba. O sea, una autoridad central dijo, bueno, pues ahora el gobierno del Gran Londres o del Gran París va a ser uno solo, ¿no? Y no tenían la necesaria legitimidad que deben de desarrollar desde abajo estas fórmulas, ¿no? Y por otro lado, pues se enfrentaron al problema de que las ciudades no cesan de crecer. Entonces, no, es difícil establecer gobiernos que digan, bueno, ahora el gobierno de, de, de Londres o de París va a tener estas circunscripciones, porque pues las ciudades han continuado creciendo de manera muy eh, digamos, orgánica, muy disparada, y entonces es imposible circunscribir
el crecimiento y anticipar un gobierno como un solo gobierno para una gran ciudad. Entonces, lo que se vio después de estas experiencias es que era necesario avanzar hacia fórmulas de regulación suave o sistemas de gobernanza metropolitana más, no tanto con un carácter digamos, constitucional, un nuevo nivel de gobierno, sino como fórmulas mucho más flexibles y más ajustables a lo que iba pasando con este crecimiento permanente y de alguna manera orgánico de las ciudades. Y por lo tanto, pues lo que se ha ido desarrollando a partir de la década de los 70 del siglo XX son arreglos muy ad hoc fuera de la rigidez institucional, ¿no? Eso es lo que ha estado pasando. En general, los sistemas federales, como los conocemos, o los más conocidos, el canadiense, el alemán, el norteamericano, el brasileño, el nuestro, ¿no? Pues en realidad no tienen un orden de gobierno propio para las ciudades y son los que más necesidad tienen de irse moviendo a estos arreglos más ad hoc y más suaves en su regulación, más cooperativos, digamos, en su diseño, ¿no? Ahora, quiero hacer énfasis en este concepto de que son arreglos suaves y cooperativos, porque ya en el solo hecho de tener esos dos conceptos en el centro, nos lleva necesariamente a que es ineludible una legitimidad desde abajo, es decir, desde el nivel local. Eh, son, son estos niveles los que tienen que empezar a cooperar. Eso no quiere decir que no necesiten la ayuda o el apoyo de los niveles eh, superior o más abarcativos de gobierno, es decir, los niveles estatales o los niveles provinciales. Sí se requiere, ¿no? Pero quiere decir, pero no se puede pasar por alto o no se puede eludir la necesaria convencimiento y la necesaria legitimidad que puedan tener estos arreglos desde el nivel local, justamente porque se requiere de su cooperación, ¿no? Se requiere de que se coordinen y de que sea una coordinación voluntaria, en muchos sentidos voluntaria. Esta literatura académica que habla de estos arreglos mucho más suaves en sistemas flojamente acoplados es lo que Fayok llama eh, los sistemas autoorganizados, self-organized systems, que son característicos de los sistemas débil, laxa, flojamente acoplados, según la traducción que se use, ¿no? Los sistemas flojamente acoplados es un concepto que se desarrolló dentro de la teoría organizacional por ahí de la década de los 70 del siglo pasado y que habla de que son sistemas que no están como muy jerárquicamente enlazados. Las partes de un sistema no están no están enlazados desde arriba, no hay normas impuestas desde arriba que obligue a que las partes se enlacen perfectamente, embonen y que se obliguen unas a otras. Son sistemas en donde las partes gozan de relativa autonomía y donde fundamentalmente esto les permite tener mayor flexibilidad. Esto coincide con ustedes lo sabrán mejor que yo, esto coincide con los presupuestos de los regímenes federales. Los regímenes federales son esos regímenes que están diseñados justamente para que las partes, los gobiernos subnacionales, gocen de relativa autonomía como para que se respeten las particularidades regionales en el diseño de políticas públicas y en el gobierno, digamos, de las partes, pero que al mismo tiempo pueden conservar una coherencia a nivel nacional. Bueno, esta similitud, digamos, entre las perspectivas teóricas del federalismo y las perspectivas teóricas de los sistemas flojamente acoplados nos hace equipararlos de muchas maneras. Y en términos organizacionales, lo que permite los sistemas flojamente acoplados, además de que se respeten las particularidades regionales en un sistema nacional,
es también que las partes puedan reaccionar mejor a los cambios. Es decir, en un momento de cambio, en un cambio de época como el que estamos viviendo, donde las reglas del juego están cambiando continuamente y donde la nueva creación de valor, ¿no? O el conocimiento en el centro como creación de valor, exige que las partes de un sistema puedan responder, ¿no? Mucho más rápido a los cambios en el sistema económico, cultural, social a nivel mundial, pues es lo que nos lleva a revalorar, digamos, las ventajas de un diseño federal y revalorar también las ventajas de un sistema flojamente acoplado, que en general no es una disfunción, es justamente una cualidad de un sistema que le permite a sus partes reaccionar rápidamente a los procesos de ajuste necesarios. Entonces, ¿qué es lo que estamos observando? Eh, que ya no se habla tanto de la economía alemana, aunque claro que se sigue hablando, o de la economía española, o de la economía o de la capacidad de innovación de la economía norteamericana, cuanto que se habla de la capacidad de inserción de la región de Palo Alto, ¿no? En California, o de la región de Boston, ¿no? Cómo se engarza con procesos de innovación que a su vez están produciéndose también en la región de Londres o en la región de Lyon y Barcelona, por decir algo, ¿no? Este entrelazamiento, estos circuitos de producción de conocimiento, de tecnología, de escalamiento económico, digamos, a nivel de las grandes regiones metropolitanas y no tanto de los países. ¿Quiere decir que los países quedan anulados? No. Quiere decir que el rol de los países es diferente al que jugaban en el siglo XX y que el rol de las regiones metropolitanas también es diferente, ¿no? Entonces, los sistemas flojamente acoplados permiten que la región de Vizcaya o de Cataluña reaccionen de una manera a los movimientos globales, probablemente más rápido y que después todas las partes del sistema se vayan de alguna manera alineando y que haya regiones que por su vocación, que por sus cualidades puedan de alguna manera insertarse más rápido en estos circuitos de generación de riqueza, ¿no? Y de bienestar. Em, por lo tanto, pareciera que estos espacios urbanos requieren entonces rescatar o repensar las relaciones intergubernamentales a la luz de los supuestos del diseño federalista y a la luz de los supuestos de los sistemas eh, débil o laxamente acoplados. Ya habíamos hablado de que la innovación entonces es una de las respuestas para hacer frente a este tipo de retos y entonces se han experimentado, digamos, diferentes em, modalidades, diferentes instrumentos, diferentes estrategias en los sistemas federales para que sus ciudades queden mejor posicionadas en este momento del desarrollo del capitalismo, ¿no? Y bueno, este es un esquema que en donde he sintetizado muchas propuestas, diversas propuestas de diversos autores que tratan sobre estos temas, en donde las estrategias y las herramientas de coordinación pueden clasificarse de menor a mayor grado o nivel de coordinación y de mayor a menor grado o nivel de dificultad para lograr la cooperación entre los actores involucrados, ¿no? Entonces tenemos en un menor grado la toma de decisiones de forma independiente, es decir, la cero coordinación, ¿no? Que es un poco lo que pasa por lo menos en nuestras ciudades mexicanas, donde pues cada actor, cada municipio trae su lógica y también pues la intervención de los gobiernos estatales en las ciudades pues también trae su propia lógica, ¿no? Entonces, cada actor trae su espacio de toma de decisiones y la lleva a cabo de manera más o menos independiente, sin ninguna coordinación. Y luego vamos avanzando hacia formas un poquito más complejas de coordinación y de dificultad para lograr la cooperación, que van desde el intercambio de información entre los diversos
niveles y actores de gobierno e incluso actores no gubernamentales que están, que forman parte, digamos, del área metropolitana, pasando por la consulta sistemática, ¿no? Los consejos consultivos con otros actores, eh, luego consejos de tipo más deliberativo, donde se llega a, o instancias de tipo más deliberativo, donde se llega a alguna forma de negociación y conciliación de intereses, por ejemplo, para establecer prioridades, ¿no? Para algún tipo de reparto de responsabilidades, etcétera. Y luego llegando a consensos de acuerdos informales, establecimiento de reglas acordadas para un funcionamiento más coordinado, a ya instancias muy establecidas de planeación y de priorización conjunta, de cómo ir haciendo o la prestación de servicios o el desarrollo de infraestructuras para un área metropolitana de manera conjunta entre todos los actores gubernamentales implicados, hasta llegar a arreglos institucionales para una gobernanza metropolitana plena y, por lo tanto, a una flexibilización del federalismo. Eh, Como ustedes por este rápido recorrido se podrán dar cuenta, pues en México estamos muy atrasados en estas experiencias en términos de áreas metropolitanas. Si por ahí nos va bien, logramos en algunas establecer algunos consejos, ¿no? Consultivos para la planeación, eh, pero difícilmente logramos avanzar mucho más allá. Estamos, digamos, de este lado, del lado izquierdo, muy en formas muy incipientes de coordinación. Y esto, pues, tiene que ver con la forma en la que opera nuestro federalismo, con nuestras culturas políticas locales, con el diseño institucional que tiene que ver con cómo se empalman las lógicas electorales con estas cuestiones y con eh, la propia dificultad para diseñar buenos incentivos para la colaboración en México. En México somos muy dados, y creo que vale la pena mencionarlo aquí, a creer que hecha la ley, hecha la política pública. Y en todo caso, la ley es el primer paso y falta instrumentación. En México no se nos da la buena instrumentación y por lo tanto no se nos da bien el diseño de incentivos para, o sea, los actores no cooperan nada más porque son buena onda, ¿no? O nada más porque tienen buenas intenciones o porque son proclives a la cooperación. Se necesita el diseño de incentivos y eso forma parte de la instrumentación de una política pública y eso es lo que no sabemos hacer muy bien en México. Em, y lo vamos a comprobar un poquito más adelante. Es decir, yo quisiera, antes de cambiar de diapositiva, recordarles que cualquiera de estas estrategias implica un reparto del poder. Es decir, la única manera en donde el poder no se reparte es en el extremo izquierdo, donde la toma de decisiones continúa siendo totalmente independiente. Todas las demás, en mayor o menor grado, van implicando una recalibración del poder. Algunos van a perder y otros van a ganar en estas reparticiones del poder y eso es lo que requiere de incentivos porque nadie cede su poder a cambio de nada. Entonces, si vamos al examen de experiencias exitosas para estas fórmulas de regulación suave para la gobernanza metropolitana, pues hay muchísimos casos exitosos. Yo me voy a centrar en regímenes federales. De hecho, examiné también el caso de Berlín-Brandenburgo, examiné el caso de Estados Unidos, de algunas áreas metropolitanas de Estados Unidos. Pero bueno, aquí voy a jalar algunas específicas, ¿no? Si ustedes se fijan, Vancouver, los primeros intentos para estas fórmulas empezaron en 1886, Barcelona en 1974, todavía en el franquismo, Valle de Aburrá 1996 y Guadalajara, los primeros intentos. Guadalajara es la única área metropolitana de México que ha logrado avanzar en términos de gobernanza metropolitana.
De hecho, el modelo Guadalajara es el que se copia para la nueva ley de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano. Es un nombre larguísimo. Eh, Le vamos a decir la ley innombrable, ¿no? Por la dificultad para estar repitiendo el larguísimo título, pero bueno, es el modelo Guadalajara el que se plasma en lo que se busca para el resto de las zonas metropolitanas de México. Pero ustedes puedan ver que son em, intentos que el desarrollo de estas fórmulas suaves lleva muchísimos años. Es un asunto de ensayo y error. Es algo difícil de imponer, difícil de decir, aquí está la fórmula, le venimos ofreciendo lo que viene siendo su fórmula infalible para la coordinación metropolitana. Eso no existe. Estos son desarrollos que van mucho por ensayo y error y que toman muchísimo tiempo para eh, terminar siendo considerados como exitosos, ¿no? Un segundo dato en el que quiero detenerme es que no hablamos de la fórmula de la gobernanza metropolitana en Canadá, en España, en Colombia o en México. Hablamos de Vancouver, hablamos de Barcelona, hablamos de Aburrá y hablamos de Guadalajara. De hecho, ni siquiera hablamos de Vancouver y Montreal, o de Barcelona y Madrid, o de Valle de Aburrá y Bogotá, o de Guadalajara y Puebla o Pachuca. Estamos hablando de fórmulas muy particulares que han sido desarrolladas desde lo local y aquí es donde yo es necesario, no porque yo lo digo, no porque sea mi vocación, no porque sea mi convicción de vida, sino porque lo prueban las experiencias exitosas, son experiencias que se prueban mucho en el nivel local y regional, ¿no? Es difícil trasplantar la experiencia de Medellín a Bogotá o la de Vancouver a Toronto o la de Guadalajara a Pachuca o a Puebla. Eh, una segunda o una tercera lección es que no existe un modelo único. El modelo de Vancouver es muy distinto al modelo de Barcelona y desde luego distinto al de Guadalajara, ¿no? El de Vancouver y el de Medellín, Valle de Aburrá, se parecen un poco más, entre otras cosas porque el de Valle de Aburrá está inspirado en el de Vancouver, ¿no? Pero bueno, eh, pueden ser parecidos, pero nunca son iguales. No existe un modelo único ni una receta que se pueda ir vendiendo por el mundo como la fórmula em, a aplicar, ¿no? Alguien me preguntó alguna vez, cuando presenté esto en otra ocasión, que por qué no había introducido fórmulas orientales, ¿no? Ahora que están tan de moda las ciudades chinas y las ciudades del Oriente Extremo. Pues, entre otras cosas, porque son fórmulas muy estatistas, porque son fórmulas muy verticales que poco tienen que ver con el nivel de autonomía que tienen nuestros estados y nuestros municipios en México, de soberanía que tienen nuestros estados y de autonomía que tienen nuestros municipios. Entonces, son fórmulas donde la coordinación se logra mucho desde el estado central y de manera muy vertical. Es una tradición que probablemente en los usos se parece a la nuestra, pero en el diseño institucional no. Por otro lado, una tercera lección es por qué lo que ya les había dicho, pues en materia de gobernanza territorial y metropolitana, el lugar importa y importa mucho por las razones que ya les expliqué antes. Y otra conclusión es que los casos exitosos son experiencias vivas, siguen cambiando, siguen evolucionando, no dejan de hacer ensayos y error y por lo tanto yo no soy muy partidaria de encajonar en una ley desarrollos que son naturalmente evolutivos y orgánicos, ¿no? Entonces vamos a la segunda parte de la presentación, que es las zonas metropolitanas olvidadas dentro del federalismo mexicano y nuestras zonas metropolitanas estancadas a consecuencia de las debilidades municipales. Bueno, el caso de México es todavía más dramático en términos de urbanización y metropolización. Estamos por encima de los promedios mundiales. Cuando se espera que las tres cuartas partes de la población mundial viva en ciudades
y el 60% de la población mundial vive en metrópolis para el 2030, pues en México ya estamos en esas tres cuartas partes desde hace rato y esperamos que llegue casi a un 80% de la población mexicana que vive en ciudades. Y actualmente han sido agregadas varias zonas metropolitanas a las tradicionales 56, aunque en una revisión, pues en realidad están hablando de conurbaciones de ciudades pequeñas, muy pequeñas. Seguimos básicamente hablando, cuando mucho, de 58 grandes zonas metropolitanas en México. Todas las demás son básicamente conurbaciones. Metieron, o sea, como que amalgamaron el concepto conurbación y el concepto de zona metropolitana. Pero para los efectos de nuestro análisis, pues estas grandes zonas, áreas metropolitanas a las que yo me refiero, pues no serían más de 58, ¿no? A pesar de los 92 de la última revisión, que implicó una revisión conceptual. Em, En esta realidad es muy, muy escandaloso ver que solo la tercera parte de los municipios que forman parte de áreas metropolitanas o de zonas metropolitanas hacen uso de digamos, del recurso jurídico que tienen nuestros municipios para actuar coordinadamente, que son las asociaciones intergubernamentales. Solo una tercera parte de estos 421 municipios metropolitanos hacen uso de la fórmula o la figura de la asociación intergubernamental. Es realmente, o sea, fíjense cómo vamos como caminando en sentidos opuestos. Entre más metropolitanos más nos hacemos, menos usamos las fórmulas que son escasísimas, ¿eh? Son escasísimas, pero ni esas usamos, ¿no? Y eso dice mucho de la lógica en la que operan nuestros gobiernos subnacionales. Y por otro lado, pues tenemos que el otro gran mecanismo que teníamos para la cooperación en las zonas metropolitanas, que son que eran los fondos metropolitanos, pues este era una instrumentación para la política de coordinación. Aquí sí había incentivo, esta era la zanahoria para que se hicieran obras con lógica metropolitana. Eh, Se logró avanzar. Empezó en el 2006, tenía un gravísimo diseño, pecado de origen en el diseño que correspondía a la lógica del federalismo dual que impera en México, en donde los encargados de como conceptualizar, idear, eran los gobiernos estatales, no eran los gobiernos municipales. De hecho, los gobernadores tenían la prerrogativa de decidir si sentaban o no a los alcaldes en las mesas de los fondos metropolitanos. Ese error de diseño se corrigió en los primeros años del sexenio del 2018. Entre el 2018 y el 2020 se modificaron las reglas del Fondo Metropolitano, las reglas de operación, se abatió en el diseño, por lo menos en las reglas, se quitó esa falla de diseño. Todo parecía indicar que las cosas iban a poder a funcionar mejor para generar esos proyectos con una lógica. Se obligaba a los gobernadores a sentar a los alcaldes, ahora sí, a la mesa de concertación, se les tomaba en cuenta su voz, tenían voto, debían de tener voto, los proyectos metropolitanos tenían que ser concertados entre los diferentes actores, etcétera, etcétera. Todo iba bien hasta que vino el decreto de desaparición de fideicomisos y ya no se logró avanzar. De 32 entidades que tenían que ajustar sus normativas estatales y demás y presentar sus proyectos para sus zonas metropolitanas, solo dos estados alcanzaron a hacerlo, Quintana Roo y Guanajuato. Entonces se acabó la zanahoria y se acabaron las buenas intenciones del rediseño de las reglas de operación de los fondos metropolitanos. Entonces, sin una agenda metropolitana ni fondos que incentiven la colaboración en las metrópolis,
con periodos de gobierno cortos, con funcionarios con bajos niveles de profesionalización, con administraciones municipales anquilosadas y en obsolescencia creciente. Las ciudades se vuelven espacios para la improvisación, para la captura del desarrollo urbano por parte de los desarrolladores inmobiliarios, para la corrupción, para la degradación de la calidad de vida, para que imperen la violencia, para que haya problemas de energía, de movilidad, de sustentabilidad y, en resumen, para la degradación urbana, una mayor marginación social, entre muchos otros problemas. O sea, primero, la primera parte de esta diapositiva no es más que repetir los innumerables diagnósticos que se han hecho de las capacidades de los gobiernos municipales a lo largo de estos 40 años desde la ley eh, de la descentralización municipal, que cumplió el año pasado 40 años. En estos 40 años se hicieron muchísimas evaluaciones sobre las capacidades del doctor García del Castillo, uno de los principales, especialista en servicios públicos eh, municipales, pero así muchos, muchos. Entonces no estoy haciendo más que una rapidísima síntesis de lo que ha sido múltiplemente diagnosticado, ¿no? Es decir, se llevó a cabo la descentralización, pero no se llevó a cabo la, el esfuerzo en crear capacidades municipales que debió de haber acompañado a la descentralización. El, el, el resultado es que a la vuelta de 40 años se culpa al municipio de todo, cuando en realidad pues fue el eslabón más débil del federalismo y no se apostó por dotarlo de las capacidades que necesitaba para hacerle frente a las nuevas obligaciones que adquiría. Y la segunda parte de esta diapositiva, en realidad, pues tenemos cualquier índice, ¿no? De nuestras ciudades sustentables, como el que tiene ONU Habitat, o incluso, pues basta salir cualquier mañana y hacer frente a la degradación de nuestras ciudades con el tráfico, con la falta de servicios, etcétera, etcétera. No estoy diciéndole nada que no vivamos todos cotidianamente de alguna u otra manera, ¿no? Entonces, pues sí, fíjense, estamos en un cambio de época, estamos viviendo nuevos retos como país, como ciudades, como regiones, ¿no? Para insertarnos en nuestras nuevas redes de creación de riqueza y de prosperidad y de bienestar. Acarreamos la falta de capacidades del pasado y ahora enfrentamos nuevos retos donde las ciudades, miren, Noah Harari tiene una frase que dice, las sociedades que no logren dar el brinco van a ser irrelevantes. Entonces, como sociedad, ok, lo entendemos. Como región metropolitana, como regiones metropolitanas es mucho más complicado porque si todavía no estamos convencidos de que el bienestar de los países hoy atraviesa por el bienestar de sus ciudades y por la capacidad con la que sus ciudades y sus espacios metropolitanos se conectan con los flujos de creación de riqueza, pues entonces no hemos entendido nada. Entonces, estas ciudades son un vacío institucional. Bueno, pues claramente el 115 no habla explícitamente del fenómeno metropolitano. Em, Debido a la debilidad institucional desde lo local, no se logra ocupar la agenda metropolitana. Entonces, es un vacío porque la agenda metropolitana al gobierno federal no le interesa. A los gobiernos estatales les interesa en la medida en la que pueden imponer su propia agenda. Y a los gobiernos locales o municipales están cortos para poder ocupar esta agenda. Entonces, una agenda que queda mucho en el vacío. Y ese vacío es el que se plasma en el desorden de nuestras ciudades hoy por hoy, ¿no? Em, ya vimos como uno de los únicos instrumentos de política pública que empezaban a detonar una planeación metropolitana, pues ya desapareció, cómo los gobiernos estatales han sido vistos desde la lógica dual de nuestro federalismo como los guardianes de la agenda metropolitana. Y en ocasiones esto es para bien, porque pues sí, a lo mejor un gobernador ahí tiene más visión, ¿no? Estratégica que los alcaldes en aisladito, pero por otro lado, pues ha debilitado todavía más al nivel municipal. Y así como si no le va bien a las ciudades, no le va bien a los países, pues si no le va bien a los municipios, no le va bien a las ciudades. Y esto es una escalerita
que se repite, ¿no? Y por otro lado, pues la ley esta innombrable promovió muchas normas e instrumentos, diversos instrumentos con el fin de avanzar en el ordenamiento urbano, pero no en la instrumentación de estos instrumentos. De hecho, muchos que son nombrados como explícitamente como instrumentos desde la lógica específica de la política pública no son propiamente instrumentos o no son instrumentos hasta que no se instrumenten, ¿no? Pero, y además más que ser innovadora, esa ley en los instrumentos que están previstos para la coordinación metropolitana no hizo más que regular cosas que ya venían dándose en los hechos de alguna u otra manera. Entonces, pues por eso no soy muy partidaria de que estas cosas se suban a nivel de leyes generales, ¿no? Porque una vez más, estos son procesos vivos, son procesos de ensayo y error, y ponerles estos corsés legales no hace más que seguir entrampando el avance hacia agendas más ajustadas a los actuales tiempos de las metrópolis de nuestro país. Entonces, durante el periodo 2018-2024 hubo una débil atención a la agenda metropolitana, mucho en los primeros 2 años antes de la extinción de los fideicomisos, como ya lo expliqué. Em, la agenda del fortalecimiento institucional de los municipios metropolitanos está ausente y de los municipios en general. INAFED prácticamente desapareció, ¿no? Por ejemplo, o sea, no hay una agenda para el fortalecimiento institucional de los municipios, ni por lo tanto de las ciudades, ni de las metrópolis, que es como ya vimos, un gran vacío, y la inacción de los gobiernos subnacionales, pues está ahí para debilitar el sistema federal. Basta, y voy a hacer una acotación, basta ver cómo se comportaron los congresos estatales ante las recientes reformas, ¿no? Para ver el poco interés que hay hoy a nivel subnacional. Entonces uno dice, ¿por qué sigo siendo parte de los llaneros solitarios en estas agendas? No lo entiendo todavía, voy a tener que tomar una intensa terapia, pero bueno, me parece que si tenemos un diseño federal, pues tenemos que hacerlo vivir de alguna manera. Mientras no cambie el diseño institucional, tendríamos que darle vida a este sistema federal nuestro, ¿no? Entonces, pues lo que tenemos hoy, que estamos empezando un nuevo gobierno nacional y muchos a nivel estatal, pues mientras no haya una instrumentación adecuada de la estrategia nacional metropolitana o de las ciudades y el gobierno de las ciudades sigue siendo un vacío, pues sigue siendo un espacio capturable por la corrupción, por los agentes inmobiliarios, por el mercado y por lógicas que no necesariamente benefician a los ciudadanos en su conjunto ni generan bien público. Vamos ahora a la tercera parte. Miren, esta es digamos, estas dos partes que les acabo de exponer, pues sí, es algo que he venido trabajando básicamente yo, pero esta tercera parte, pues la elaboré en diálogo, en un diálogo muy intenso con el doctor Enrique Cabrero, esta formulación de escenarios a futuro, ¿no? Entonces, pues valga que le tengo que dar aquí su crédito. Estos escenarios no son de mi única autoría, los dialogamos mucho, él y yo. Y bueno, el primer escenario le llamamos pues que las ciudades sigan flotando, o sea, que siga persistiendo vacío, algún día se enderezarán, ¿no? Vamos a seguir que la lógica de los agentes inmobiliarios y de todas estas cosas siga mm, fluyendo y pues algún día se logrará un buen desempeño de las ciudades. La agenda metropolitana sigue de facto ausente en el sistema federal, es decir, la situación sigue como está, ¿no? La inercia continúa, va a haber pocos recursos focalizados en el ámbito metropolitano, va a estar en falta la visión estratégica del desarrollo de nuestras ciudades, se van a agudizar los problemas de servicios urbanos y la degradación ambiental y social, obviamente, se van a abrir las brechas de desigualdad en nuestras ciudades donde va a vivir casi el 80% de nuestra población.
Los aprendizajes de la colaboración intermunicipal van a seguir siendo escasos y efímeros, es decir, pues van a llegar de pronto ahí alcaldes que se pueden poner de acuerdo y la colaboración va a durar los 3 o 6 años en el mejor de los casos, o 4 u 8, que logren seguir estando ahí en coordinación y que permanezcan los mismos actores. Y pues se va a seguir fortaleciendo la idea de ciudades débiles, caóticas, pero sobre todo nos vamos a quedar fuera, nuestras ciudades se van a quedar fuera del circuito de de los circuitos de la economía global, ¿no? Un escenario 2 supondría rescatar desde el gobierno central a las ciudades de los gobiernos corruptos, de los intereses privados y bueno, para hablar en los términos actualmente en boga, pues devolvérselas al pueblo, ¿no? En las ciudades. Entonces, el ámbito federal de gobierno se apropia en este escenario de la agenda metropolitana, se promueven programas específicos para las ciudades con recursos federales para llevar obras definidas y conducidas por el gobierno central. Esto ya pasó, de hecho, a finales, bueno, sí, durante el sexenio pasado ya pasó un poco, ¿no? Sobre todo en las ciudades del sureste, donde estaban o pasaba por ahí las obras, las grandes obras de infraestructura de- que se llevaron a cabo, ¿no? Los ámbitos estatal y municipal van a ser simples operadores de los planes de desarrollo urbano definidos desde ese dato. Esto no excluye que se establezcan algunos acuerdos públicos y privados con desarrolladores, con gobernadores o alcaldes, pero siempre con una agenda puntualmente definida desde el centro. La debilidad institucional del ámbito municipal se va a agudizar en este escenario, porque obviamente en esta repartición del poder, pues el que va a ganar el poder va a ser el gobierno central a costa de los gobiernos subnacionales, pero sobre todo los gobiernos municipales, que les recuerdo es el eslabón más débil de la cadena del federalismo mexicano, y se perdería entonces el espacio estratégico más importante para el futuro y para eh, actuar como contrapeso regional al gobierno central. Y por otro lado, el tercer escenario es un escenario donde las ciudades se vuelven las palancas de la renovación del federalismo. Aquí habría este, una, se reconocería a la agenda metropolitana como ese espacio estratégico para renovar el federalismo. Se generaría una ola desde lo local, como ya sucedió en inicios de la década de los 90, ¿no? Del siglo pasado, compuesta por alcaldes, por algunos gobernadores, por empresarios de los diferentes sectores económicos, por líderes sociales, por instituciones académicas. Esto ya se vivió mucho en 1994, ¿no? Por ahí. Esto es una experiencia que también está en la memoria y que podría resurgir. Surge a poco una dinámica multiplicada de programas de capacitación de funcionarios, de intercambios entre municipios, de aprendizajes, sí, de un aprendizaje cruzado de experiencias desde lo local. Se fortalecería esta comunidad de intercambio, ¿no? Se fortalecerían la colaboración intermunicipal y también las relaciones intergubernamentales. Y idealmente se integraría una asociación de alcaldes de metrópolis de México para impulsar y porque lo que les decía yo es lo que ha impedido que desde lo local haya una apropiación de la agenda metropolitana, pues es la debilidad de los municipios. Si de alguna manera se hicieran estrategias para fortalecer desde abajo a estos municipios que forman parte de las zonas metropolitanas, pues eh, digamos que podría impulsarse de una, digamos, toma de la agenda metropolitana desde abajo y no desde arriba. Entonces, estos escenarios pues están graficados en términos de su nivel de descentralización y del nivel de coordinación intermunicipal que requieren, un poco apelando a la primera gráfica que les mostré. Y bueno, el escenario
en el que actualmente nos encontramos, que es el escenario uno, pues habla de este alto nivel de descentralización que hoy existe en nuestro diseño federal, digamos, en términos de cómo se distribuyen las capacidades desde lo local. Eh, entonces tenemos un escenario de un alto nivel de descentralización pero de muy baja coordinación intermunicipal, ¿no? Si se recentralizara esto, si camináramos hacia una recentralización y una captura de la agenda de las ciudades desde el gobierno federal, pues estaríamos caminando hacia el escenario 2, donde permanecería una baja nivel de coordinación, pero también un bajo nivel de descentralización, porque el ganador sería el gobierno federal. Si avanzáramos hacia el escenario donde la agenda metropolitana pudiera ser ocupada por los gobiernos locales desde abajo, recordando lo importante que es lo local en este tipo de escenarios y recordando cómo las iniciativas desde arriba no fueron exitosas en aquella primera generación de diseños de posguerra, pues entonces tendríamos que avanzar hacia una mayor coordinación. O sea, la salida para este dilema en el que hoy se encuentran nuestras ciudades, donde lo local y lo regional siga siendo importante, tendría que ser, desde luego, eh, un esfuerzo para una mayor coordinación intergubernamental e intermunicipal, sobre todo desde abajo, ¿no? Em, Y bueno, pues con esto yo terminaría mi exposición. Eh, Les dejo ahí mi correo electrónico para cualquier comunicación que quieran tener en el futuro conmigo. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias a ti, Ana. Creo que es un tema, bueno, obviamente para mí fascinante, pero que también te deja graves dudas, ¿no? Con respecto a esto que planteabas. Ahora que veía esta parte final de los escenarios, la primera cuestión que me brinca y haciendo una retrospectiva sobre tu propia presentación son las diferencias regionales, porque si tú observas, y lo has visto muchas veces, la forma de respuesta de muchas de las ciudades, basadas mucho en un pragmatismo incluso necesario, nos ha llevado a plantear soluciones distintas. Ahora que hablábamos de este replanteo de la globalización, esta nueva regionalización global, que llaman algunos, del mundo, en donde nosotros tenemos ciertamente algunas oportunidades, dados los cambios en los mercados mundiales y fenómenos como el nearshoring. Lo cierto es que eso, por ejemplo, ha generado una presión, se ve claramente, ¿no? Que las inversiones se ubican en ciertas ciudades que están también ya llegando a su límite en la captación. Hablamos del norte, el Bajío, y todas estas ciudades han generado también mecanismos y estrategias particulares para entrarle a esa problemática. Y en medio de todo esto han creado también, entre comillas, formas de solución a los problemas metropolitanos. Algunas más chuecas, sí es cierto, que derechas, pero por ahí han tratado de hacerlo, ¿no? Y otras han sido víctimas de este crecimiento. Estoy pensando, un claro ejemplo, el caso de Pesquería, ¿no? Pesquería, un municipio que de la noche a la mañana se duplica y se llena de coreanos, ¿no? Bueno, gracias a la ubicación de Kia ahí. Bueno, ese es uno, pero hay muchos otros fenómenos que han obligado a esto. Y aquí yo quisiera hacerte una pregunta porque noto en tu presentación algo que quizá es parte de la discusión que ha cruzado mucho esto, ¿no? Por un lado están los modelos de gestión eh, de ciudades que se mueven exactamente entre modelos más concentrados y más cooperativos. Los modelos más concentrados hablan de que vamos a planear, incluso ves a nivel mundial, ¿no? Efectivamente, cuando hablabas de las grandes planeaciones de ciudad, eran estas ideas de concentrar o al menos controlar parte de los servicios y otras están basadas en las ideas descentralizadoras. Luego le cruzas el factor de este cambio también de paradigma entre comillas, ¿no? Del Smart City Ujú, a las ciudades sensibles. Estamos ya ujú, cruzando mucho tecnología y sostenibilidad. Eso está pasando en el mundo, pero acá en México tenemos que esa lucha entre los dos modelos es que en realidad siempre
ha terminado decantándose hacia el centro y no ha Ujú, funcionado. O ujú, sea, el problema es que se ha decantado hacia modelos más concentradores que no han funcionado, pero tenemos como que una doble paradoja. No funciona el diseño o rediseño institucional, por más que ahora tenemos institutos de planeación y ya los pusimos en la ley, ¿no? Sigue sin jalar porque el engrane fundamental, el básico, sigue sin funcionar. Los municipios no funcionan. Por tanto, todo el aparato termina por convertirse en la parte esta, únicamente en papeles muy bonitos, en donde no hay tampoco incentivos claros y todo termina, digamos, sin jalar adecuadamente. Pero entonces aquí viene la pregunta, ¿no? O sea, si muchos otra vez están, no, hay que planificar, hay que concentrar, hay que centrar y este discurso muchas veces, ¿no? Porque la incapacidad local, ya sabes, toda la historia, nos ha demostrado que no vamos a ningún sitio y si no se concentra el argumento, entonces no se va a hacer nada. Y está el discurso contrario, ¿no? Que es un poco lo que yo también creo. Yo creo que si no funcionan todos los engranes, pues no va a funcionar nada. Y el engrane básico está acá, ¿no? En los municipios que tendrán que funcionar, pero con tantas restricciones va a ser complicado. Entonces, ahí está, es paradójico, colocas un esquema, un modelo de gestión de una realidad que más no se ajusta. Mientras ujú, en la práctica todos buscan respuestas mucho más apegadas a sus necesidades. Y dicho sea de paso, lo triste, muchas de esas iniciativas interesantes, pero rotas por el mismo sistema federal que cada rato cambia todo. O sea, se van cada 3 años los municipios, desaparecen muchas iniciativas, desaparecen iniciativas también del orden estatal, y entonces ahí estamos en una trampa bien curiosa, ¿no? En que incluso ujú, teóricamente a veces me hace pensar en ese viejo concepto del régimen urbano de Stone, ¿no? Que nunca mm, hemos logrado consolidar una cosa como esa, ¿no? mm, Y también pienso en la otra, en los paradigmas más cercanos al uso intensivo de tecnología y soluciones, todo lo que tiene que ver, incluso estos libros llenos preciosos, que puedo mencionar varios, ¿no? Cómo han cambiado las ciudades norteamericanas, pero que no se adaptan a la realidad de muchas de las metrópolis nacionales. Y ahí ujú, estamos atorados, ¿no? En esa gran ujú, trampa. ujú, Entonces, eh, yo ahí creo que a veces, en mi opinión, así necesito leer, y tengo este hábito de leer muchas de las cosas que has sacado últimamente, y siento que a veces como que juegas un poco con eso, ¿no? No nos jala esta parte, distinción, porque no tenemos un diseño, pero tampoco tenemos condiciones ni incentivos. Entonces, la solución al final, ¿por dónde crees que podría jalar más, no? Por la relación de ujú. funciones más cooperativas, ¿hacia dónde vamos? Es un poco estos escenarios, como te decía, cruzados por las regiones. Totalmente. Sí, o sea, la pregunta, si te entiendo bien, es este dilema entre sistemas de gestión centralizados y la total descentralización con falta de capacidades, ¿para dónde podría, cuál podría ser la salida? Ok. No sé si hay alguna otra para Sí, contestar, o me seguramente, a voy. ver, no sé, perdón, como era yo el comentarista oficial, No, ok. me di la palabra. No sé si quieran que responda a esto o si admitimos otras intervenciones y... Yo creo que, pues, si quieres, contestamos esta. Ahí por ahí ya tienen Ok, una, creo, estaban también ok. en el colegio, Mira, pero si yo tuviera la solución, ya me hubiera hecho millonaria, supongo. Y estoy lejos, lejos, lejos. Entonces, pues no, yo creo que en este caso hay que volver a los clásicos, ¿no? A mí me gusta cuando me entrampo en estas cosas, como volver a los clásicos. Coincido contigo en la lectura de que los sistemas muy centralizados de gestión no van a ser la respuesta porque lo que exige la nueva época, y por eso es importante conectar los temas con lo que está pasando en el sistema mayor, ¿no? En el entorno mayor. Eh, estamos ante un escenario donde la incertidumbre, la ambigüedad van a ser, ya no son la excepción a a la regla, son, ¿no? Y donde todo lo que está pasando no llegó para quedarse. O sea, todo, y siempre ha sido así, históricamente las cosas evolucionan, nada más que la evolución de hoy
la velocidad de los cambios hoy, quiere decir que para cuando ideamos una solución, la instrumentamos, la subimos a ley o a la fórmula jurídica que quieras, ¿no? Mientras la regulamos formalmente y la metemos a las estructuras burocráticas y la implementamos, ya está fuera de la jugada. Entonces, las fórmulas rígidas, no sé exactamente cuál es, te lo puedo responder teóricamente, no empíricamente, no sé cuál es exactamente la jugada, pero sí sé que las fórmulas rígidas de gestión no van a servir y cada vez más hay que caminar a la flexibilización en ese sentido. Ahora, la completa flexibilización em, en un régimen como el nuestro, donde la mayor parte tiene que ser, es padecida y es ejecutada por los gobiernos locales, porque los gobiernos locales son débiles para responder, pero también son los que se llevan toda la carga de los fenómenos globales, llámese migraciones, llámense desastres ecológicos, llámense desastres naturales, lo que quieras, los que lo padecen es el nivel local de gobierno. Entonces, nada más pregúntenles a Acapulco, ¿no? Ahorita, ¿quién es, no? Em, eh, entonces, em, en ese contexto de tanta incapacidad de los que tienen que dar respuesta, irte a una flexibilización total sería también la muerte, ¿no? Entonces, y ahí es donde te voy a responder teóricamente. Decía Carl Wick, no cuando formuló la teoría de los sistemas débilmente acoplados o flojamente acoplados, sino cuando lo revisó muchos años después en la década de los 90 y dijo, a ver, esto de los sistemas flojamente acoplados tiene dos caras. Una cara es que las partes de los sistemas pueden reaccionar más rápidamente, ¿no? Porque tienen más capacidad en lo chiquito de salir y monitorear lo que está sucediendo y de implementar sus cosas, ¿no? Pero la parte mala es que justamente digamos, dispersión, ¿no? Hace que no puedan responder. Sí pueden teóricamente responder, pero no pueden en términos de capacidad de responder. Y es ahí donde estamos. Y entonces decía Carl Wick, hay que suplir esa capacidad de integración con otras cosas. Y ahí me conecto contigo, Rodolfo. No va a haber una sola respuesta. La flexibilización en qué se va a ver, en que no puede haber una respuesta uniforme y por eso no soy partidaria de subir inmediatamente a leyes generales cualquier cosa. Por eso siempre me moriré opuesta a esa ley generalitis que tenemos en México, ¿no? Donde todos los estados tienen que copiar algo que se decide desde el centro, porque las respuestas no van a ser uniformes. Va a haber partes del sistema con más capacidad de salir y reaccionar y ajustarse y hacer los arreglos internos regionales que se requieran de acuerdos de actores, ¿no? Eh, no nada más los actores gubernamentales, los actores empresariales, los actores universitarios, los actores académicos, ¿no? Em, donde sí nos tenemos que, pero hay regiones que lo van a poder hacer más fácilmente y que tienen las capacidades de alguna manera instaladas y la memoria, porque este movimiento de los 90 fue en el norte, ¿se acuerdan? Y de ahí bajó a Guanajuato y Bajío y demás. Y al sureste nunca llegó, ¿no? Entonces, bueno, pues muy probablemente esas huellas vayan a... ¿Cuál sería el papel de un gobierno nacional aquí? Apuntalar, ir creando condiciones para un piso más parejo para las respuestas, ¿no? Pero si la mirada es todo, vamos con todo, en todos lados, para todos lados igual, pues no va a ser así. Entonces, sí, las respuestas no van a ser uniformes y se tiene que esa capacidad, digamos, acordeón entre la integración y la diferenciación, tiene que ser articulado por experimentación. O sea, se tienen que crear núcleos experimentales de asociaciones no necesariamente formales que puedan ir dando respuestas regionales y por think tanks regionales que permitan traer información y tomas de decisiones más
¿sabes? Como más estratégicas. Pero es una respuesta teórica. Habría que ensayarlo. Yo creo que también no tan teórica, había hipótesis, ahí dejo esta idea, Ujú, ¿no? La ujú. construcción de la gobernanza para las ciudades y metrópolis es una tarea local y regional, aunque los flujos y las conexiones sean globales. ¿Quién lo interpreta? Totalmente. ¿Quién lo construye? Se construye ahí, en ese espacio, mucho más regional y local. Y por eso deberían ser, si no del todo diferentes, al menos muy flexibles. Ese Muy es flexible. lo que hay Sí. detrás. Y, Hay y- aquí yo y ni no, modo, no va a ser, no van a ser iguales, ¿eh? Y unas van a no. ir a una velocidad y otras a otras, y eso lo tenemos que, porque esa es otra de las características de los federalismos vivos. No es lo Y mismo que en Tokio ese que pues, sí Palo es un Alto. problema también político, pero bueno, aquí hay Ujú, otra pregunta por acá ya. ¿Cómo ujú. incorporar las dinámicas sectoriales de los enclaves metropolitanos para su coordinación federal para el desarrollo sustentable de las zonas metropolitanas de México? ¿Qué mecanismos podrían diseñarse? ¿Habría voluntad política? Es un poco esto que comentábamos, ¿no? ¿Cuáles serían repíteme porque no escuché bien? ¿Cómo incorporar las dinámicas sectoriales de los Ah, enclaves metropolitanos para su coordinación federal para el desarrollo sustentable de las zonas metropolitanas de México? ¿Qué mecanismos podrían diseñarse? ¿Habría voluntad política? uf, o sea, ay, ¿cómo les diré? Eh, yo creo que estamos claramente viendo, primero yo una como ustedes podrán ver, tengo muchas convicciones. Entre más viejita me hago, más llena de convicciones estoy. Pero tengo una convicción que es que en política pública el concepto voluntad política no tiene mucho sentido. Es decir, la política pública bien diseñada tendría que inhibir al máximo la voluntad política. Es decir, buenos instrumentos tendrían que... en realidad, cuando hablamos de que hace falta voluntad política es porque no hay buenos instrumentos para forzar a la voluntad política. A eso me refiero, ¿no? O sea, la voluntad política se domestica dando buenos instrumentos, ¿no? Para lo que tendría que haber, no sé si voluntad o conocimiento de nuestros legisladores es para diseñar buenos instrumentos de política pública, pero bueno, mientras no siga habiendo buena instrumentación, seguirá pesando mucho la voluntad política y eso es, pues sí, un contrasentido con el modo de pensar de política pública. Entonces, ¿habrá voluntad política? Pues yo lo que diría es, vamos a, vamos a decir, vamos a ponernos buena onda y a decir, lo que no hay es conocimiento de cómo están pasando las cosas, ¿no? Vamos a quitar a la voluntad política del medio y vamos a decir, pues falta muchísimo conocimiento, falta meternos de verdad. Este concepto de la política pública, todo el mundo lo mangonea, lo dice que está haciendo política pública, pero mientras no haya buena instrumentación, no hay realmente política pública. Y si las políticas de sustentabilidad en las regiones, en las ciudades, están únicamente atadas por los ODS y cumplir los ODS y mejorar los indicadores que marcan los ODS y pues lo que estamos viendo es lo que pasaba con la prueba PISA, ¿no? De que las maestras preparaban a los chavos para que pasaran la prueba y no para aprender. Pues entonces estamos haciendo acciones para pasar los indicadores de los ODS, pero no estamos realmente haciendo realmente políticas de sostenibilidad reales en los territorios, ¿no? Entonces, yo creo que qué clases de instrumentos tendrían que hacerse para conectar a lo local, lo regional con el nivel federal en materia de sostenibilidad. Yo diría que justamente empezar a hacer acciones, instrumentos y política pública a nivel regional y local en lugar de dejar que solamente la lógica de los ODS, que es la que está viniendo de arriba hacia abajo, sea la que esté definiendo las disque acciones no coordinadas, por cierto, ¿no? En materia de sostenibilidad, pero pues tampoco pero yo creo que habría que empezar a actuar desde abajo. O sea, no veo cómo salir de esa lógica, ¿no? Este,
hay que hacer desde abajo lo que toca hacer desde abajo, ¿no? Sí, pero Ignacio. ahí, bueno, Sí. déjame decirte, ahorita hay otra intervención de Ignacio, solo un comentario. Eh, Desde el día de ayer, por ejemplo, revisé varias estadísticas sobre la condición de los municipios, que como sabes me encanta ver esto. Y es muy decepcionante ver que en términos reales seguimos súper atascados en términos de capacidades, ¿no? Tú ves esta parte y además he estado participando también en Pero, capacitaciones, estas cosas que te invitan, y tú dices, estamos estacionados en los 90, ¿no? Entonces es preocupante ver eso dado, las estructuras, para que se puedan consolidar cambios profundos o aprendizaje organizacional u otras cosas. Bueno, Ignacio López tiene una pero pregunta por ahí. Ah, Pero perdón. antes, déjame reaccionar a eso. Es que si nos dedicamos a enumerar los problemas y la Sí, mal funcionamiento de nuestro federalismo, no vamos a salir. Yo creo que la solución es empezar a hacer experimentación desde abajo, la verdad. totalmente. Coincido contigo en eso. O sea, no, no podemos Porque posicionarnos si en eso. vamos a esperar que gobierno central nos conceda federalismo, Uy, ¿no? podemos Más esperar bien, eternamente. sí. Sí. Bien. A Ignacio. ver, Ignacio, por favor. Buen día a todos, buen día, colegio. No, pues primero felicitar a la doctora Ana Díaz por la excelente ponencia. Creo que hay una serie de elementos ahí que integran muy bien, ¿no? Para tratar de ejemplificar este problema. Y me vino a la mente, o sea, en realidad creo que hay un problema de planeación interesante ahí. Y esa planeación, si la jugamos en los dos extremos, en la parte de una planeación o planificación centralizada, requeriría de mucha información. O sea, el gobierno central, en términos técnicos, todavía no meto la parte política, pero en términos técnicos requeriría de una gran cantidad de información hasta llegar al último elemento del eslabón, que fue algo que experimentaron los países socialistas y no les funcionó. O sea, finalmente tuvieron problemas de información y sobre todo de la dimensión del mismo aparato de planeación. O sea, un aparato demasiado pesado y obeso que no le daba esa movilidad para poder gestionar y sobre todo resolver los problemas en las comunidades más apartadas. Creo que ahí hay un problema técnico importante, pero si nos vamos por el otro extremo, a la parte del federalismo, de la parte donde los municipios tendrían que resolver, ahí posiblemente tengo dos problemas. Uno técnico, porque no tienen la capacidad técnica para resolver muchos de los problemas a los que se están enfrentando, y hay un problema político también. Un problema político en términos de la coordinación. En las áreas metropolitanas, con los procesos democráticos y con todo esto, muchas veces tenemos agentes de Ujú, diferentes partidos. ujú, Y ahí la parte de la racionalidad política en términos de costos-beneficios, en términos electorales, cuenta mucho. Si yo me coordino y funciona para el otro, pues posiblemente va a tener un costo político para mí. Entonces, la verdad es que sí es una disyuntiva tanto en términos técnicos, en términos de información y en términos políticos. O sea, no está tan sencillo el asunto. Y no, nadie. algo que me gustó, Ana, es ese elemento que mencionabas, la zanahoria. O sea, ¿cómo genero los incentivos para que todos los agentes que están dentro de la cadena se puedan mover en la misma dirección? Es decir, se puedan coordinar. Y creo que por ahí va la parte de la política pública. Ujú, Una política pública que pueda generar esos incentivos de coordinación y cooperación, porque yo iría más allá. ujú, O sea, no lo dejaría solo en el elemento que mencionaba por ahí la colega que hizo la pregunta sobre la buena voluntad, porque efectivamente yo tampoco considero que haya una buena voluntad política. Creo que lo que hay son intereses que hay que poder coordinar para que se puedan lograr los objetivos, que es una tarea muy complicada por el número de aristas que tiene este proceso de planeación, porque si es toda una planeación de mediano y de largo plazo. Al inicio me llegaron a la mente las ciudades inteligentes, ¿no? O sea, llegar a una ciudad inteligente pues, prácticamente sería imposible para nosotros, salvo que generáramos los mecanismos, o más bien los incentivos para podernos coordinar. Pues la verdad es que agradezco mucho la conferencia de la doctora Ana, y pues sí, yo veo en términos de investigación, en términos prácticos, veo la verdad un verdadero reto ahí, ¿no? Pues muchas ujú. gracias. Gracias, gracias Ignacio. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, a la lógica política, el diseño institucional y pasa por el diseño del sistema electoral, es totalmente interfiere aquí. Ahora,
No es fácil y por lo tanto haríamos mal en pensar en grandote. Yo creo que hay que avanzar por aproximaciones sucesivas en núcleos de experimentación concretos, no querer hacer luego leyes o copiar el modelo y extenderlo a todos los municipios de un estado. Y ciertamente hay lógicas políticas que se interfieren y ciertamente los municipios luego no tienen las capacidades. Por eso a mí no me gustaba que copiaran el modelo Guadalajara para las fórmulas de gobernanza de otras ciudades, porque ¿qué tiene que ver Pachuca con la zona metropolitana de Guadalajara? Pachuca es una ciudad central, un municipio central muy potente, con un montón de municipios chiquitos, igual que las de Puebla, igual la mayor parte de las zonas metropolitanas en México son así, esa configuración, ¿no? Más, no policéntrica, sino monocéntrica. Entonces, por eso no me gusta extender el modelo Guadalajara, que es muy policéntrico. Em, pero hay que empezar por núcleos de experimentación. O sea, Vancouver no empezó queriendo hacer todo lo que ahora hace, ¿sabes? Ni queriendo, o sea, empezó por núcleos de experimentación por el sistema de agua potable. Por ahí empezó, ¿no? O sea, a eso me refiero con núcleos de experimentación. Yo creo que, y por ejemplo, Pachuca sí puede capacitar o algunos institutos de planeación municipales de los municipios centrales son potentes y esos pueden tener acuerdos de colaboración lo hizo Tijuana con Rosarito y con Mexicali, ¿no? Es decir, se han ensayado cosas, el chiste es darles continuidad y sacarlo de la lógica exclusivamente gubernamental, porque ahí sí se entrampa con las lógicas electorales. Pero si tú subes más actores, en las fórmulas de gobernanza estas, no entenderlo como suma cero nada más, qué gana y qué pierdo y entonces le coopero al otro, pero entonces yo voy a perder, sino sumar a más actores y hacer más grande el pastel en esta lógica de las gobernanzas en red. A lo mejor no suprimes las lógicas políticas, pero sí les quitas peso. En fin, habría mucho que platicar, ¿no? Pero Es increíble cómo se va el tiempo. sí. Se nos fue hora y media de una manera rapidísima. Bueno, en aras del tiempo, no sé cómo estemos, al colegio, cómo vamos. Vamos a ver. Sí, Sí, tenemos, ya, tenemos, ¿Tenemos tiempo para una última intervención? la doctora Caro no nos presiona, tenemos unos 5 minutitos para ir. Te pediría 5 minutos o menos, los sí. que tú quieras, uno o dos, de reflexión, Ana, para cerrar esta Bueno, parte. quiero saludarla de mi parte, la- toda la felicitación por lo que nos has abriendo la visión sobre qué tenemos que hacer como mexicanos, como ciudades, como la verdad, el problema que tenemos ya está regresando recentralización a México y ese nos acaba, no nos deja desarrollar. Apenas los municipios empezaron a hacer algo independiente, autónomo, si no ya le quitaron, ¿cómo podemos hacer ser un régimen regional autónomo que no nos deja? Todos los recursos vienen del federal, todos los recursos vienen aplicados a intereses políticos más que a la necesidad del pueblo, porque están alejados. Pero también tenemos el problema, el mundo está avanzando, ya tenemos ciudades muy modernas, por ejemplo en Arabia, donde hay desierto, vemos Dubái, es una ciudad moderna al 100%. Y hoy, con la tecnología, inteligencia artificial, todo eso, ¿dónde vamos a quedar como mexicanos? Con el régimen político que tenemos, cada 6 años cambiamos todo, iniciamos de cero, nunca podemos llegar a ser competente con otros países para poder llegar a un punto importante que queremos. Entonces, primero, yo creo, como tú dices, como también Rodolfo, la descentralización es base sólida para avanzar a la ciudadanía, a las ciudades, a los municipios y a la región. Si no logramos esto, regresamos atrás, como el señor presidente quería controlar todo desde la Ciudad de México,
ese acaba con cualquier desarrollo que vivimos en México. Es mi observación, la agradezco mucho, como siempre. Adelante, Ana. Muchas gracias, muchas gracias y pues no me queda más que pues tratar, ojalá haya tenido algo de éxito en en contagiarles mis inquietudes y mis vocaciones, y por lo menos en dejarles preguntas para el futuro y sí, viene una época particularmente difícil para el federalismo mexicano, pero resistiremos. Muy bien, muchas gracias. Resistiremos. Bueno, quedamos Gracias, aquí. Un aplauso a la gracias. distancia. Gracias, doctora. Hasta luego, muchas gracias a ustedes. Gracias. Ay, 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 ay. El libro me encargaron mucho. Este es un libro de la serie de políticas públicas, recomendaciones para política pública del federalismo, para el federalismo mexicano. Está disponible en versión electrónica en el sitio web del Instituto de Investigación de Políticas Públicas y Gobierno de la Universidad de Guadalajara. Y pues ahí viene el capítulo que les acabo de exponer. Gracias. Si no lo Ya lo pudieron. tenemos, por cierto, en parte de nuestras redes. Ahí veo uno de mis colegas, nuestra red de Gracias. investigadores en la UAM ya lo tenemos. Y por ahí pues también está, lo podemos también compartir a disposición. Está en redes, aunque ustedes lo tienen allá. Y vamos a invitar a Enrique a que nos presente ese libro más adelante. Gracias. Gracias. Hasta luego.